occurring in the program. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctora Zoraida, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias, licenciado. Muy bien, reciban un cordial saludo a todas las personas que tienen la oportunidad de vernos a través, pues, de nuestro canal de YouTube, Santiago Apóstol. Hoy estamos con la doctora Zoraida, ¿no? Y vamos a continuar, pues, esta serie tan interesante de temas que hemos venido conversando y no sin un tema de gran relevancia y gran importancia como es la resiliencia, ¿cierto? Voy a cederle la palabra a la doctora para que nos comparta, pues, y nos ilustre más acerca de este interesante tema que creo que a todos nos atañe de una u otra forma. Doctora, le cedo la palabra. Hola, buenas tardes, comunidad educativa. Para mí es extraordinariamente emocionante volver otra vez a estar con ustedes, compartir con ustedes. Aunque no lo crean, he aprendido también mucho de ustedes. Espero que ustedes también hayan aprendido alguna cosita de lo que de pronto con todo ese amor y con toda esa intención hemos querido que quede en sus mentecitas y en su corazón. Sobre todo estos temas son tan interesantes y son tan importantes porque nosotros como comunidad educativa, nosotros como responsables de realizar con nuestros niños y niñas un aprendizaje significativo, es importantísimo que todo lo que en realidad miremos, que observemos, todo lo que aprendamos, lo transmitamos y tengamos esa manera diferente, extraordinaria, que el niño aprenda, pero de una manera diferente. Por eso decimos y decíamos en nuestras anteriores digámoslo así, en nuestros anteriores encuentros, decíamos que es importantísimo que nuestros niños ingresen a esa aula de clase, pero con una mente diferente, pensando que van a jugar, pero que en realidad jugando están aprendiendo. Entonces, de nosotros depende ese entusiasmo, de nosotros depende que ese niño, esa niña, ese adolescente ingrese a esa aula de clases con este ánimo, con esas ganas de escuchar, de aprender y de aprender. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros pues nos dediquemos a investigar, nos dediquemos también como a interiorizar estos temas. En el primer tema que tuvimos, que fue muy importante, fue el reconocimiento de nosotros como docentes, el reconocimiento de los adolescentes. ¿Por qué el reconocimiento? Porque nosotros de pronto pensamos que no, que son unos niños, que ellos están, pues sí, ellos están en un proceso y ese proceso refiere de un acompañamiento como nosotros, como somos nosotros los acompañantes, somos nosotros los guiadores, podríamos decir, ¿no? Entonces, ese proceso requiere y necesita de un acompañamiento, pero ese acompañamiento que sea con responsabilidad, que ese acompañamiento sea de verdad, que ese acompañamiento sea de verdad responsable y que nosotros tomemos esa responsabilidad y reflexionemos sobre la manera de cómo estamos aplicando el conocimiento. Entonces, en nuestro primer encuentro teníamos, pues, era el reconocimiento del adolescente, el por qué el adolescente no interiorizaba la norma, el por qué el adolescente, pues, se colocaba como, digámoslo así, rebelde, porque eso es lo que la palabra dice, ¿no? La madre, el cuidador y el profesor o el docente dice, es que ese niño está rebelde. Entonces resulta de que no es rebelde, es un proceso biológico y natural de un niño que pasa a una transición impresionante, que es la transición de ser niño a ser ya adolescente. Entonces duele mucho, crecer duele mucho. Veíamos la palabra adolescente derivaba del verbo adolescere, que significa joven, ¿no? Entonces, todo eso lo pudimos como reconocer, todo eso lo pudimos como afianzar en nuestro conocimiento, porque
no ¿qué quiere decir que ustedes no conozcan? Porque ustedes son unas personas que son especialistas en este conocimiento respecto a nuestros niños, niñas y adolescentes, pero sí necesitamos como una reinvención y otra vez volver a empezar, otra vez, bueno, ¿qué nos está fallando? Bueno, ¿qué estamos pues como que observando también? Inclusive también nos dimos cuenta que el adolescente no es rebelde ni toma esas decisiones así como tan absurdas, no porque él quiera. Él toma esas decisiones es porque todavía no está en ellos, no está desarrollado bien ese lado emocional de ellos, ese lado en el cual ellos pueden retenerse, pueden analizar, ¿no? Porque ellos tienen mucha adrenalina. Veíamos precisamente la parte del cerebro, veíamos el porqué de ese comportamiento en ellos. Entonces, eso es biológico y es natural. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esa parte. También nos dimos cuenta de que nosotros desde acá, ¿no? Decíamos también que la familia, que era muy importante la familia, y es muy importante la familia. Pero nosotros desde aquí, desde nuestro lugar de donde estemos, podemos también realizar este acompañamiento y también acercarnos a la familia. También Doctora, podemos... disculpe un ¿Cómo? momento que se me había ido la señal, pero seguimos, retomamos Ah, ok. lo que usted Bueno, estaba comentando. sí, eso pasa cuando la tecnología, igual estamos pues aquí expuestos a la tecnología y nos puede suceder y nos puede pasar, pero continuemos. Así es. Entonces también vimos en nuestras anteriores participaciones, también pudimos observar sobre la importancia de la percepción. También llegamos como a ese punto, yo creo que ustedes llegaron a analizar, yo creo que ustedes llegaron a reconocer esa parte tan importante que es la percepción. Entonces, con la percepción nos dimos cuenta de que nosotros observamos, nosotros analizamos y nosotros miramos, pero tenemos que ir más allá de eso que aparentemente analizamos, vemos, ¿no? Que creemos ver, porque muchas veces creemos ver. Inclusive cuando las láminas fueron expuestas a que ustedes las observaran, todo el mundo observó de una manera diferente, una figura diferente. Entonces ahí nos da la perspectiva de ver a nuestros niños, niñas y adolescentes, de verlos de esa manera, precisamente de esa manera diferente, porque todos tenemos una manera diferente de observar. Entonces, en esta parte es muy importante que no nos olvidemos, porque no nos podemos olvidar, que no nos olvidemos que a nuestros niños, niñas y adolescentes los tenemos que observar desde su comportamiento, desde ese contexto, digámoslo así, de la escuela, que es donde nosotros los podemos observar. Desde esa parte iniciamos como esa observación en ese niño en el cual es muy alegre, muy activo. Ese niño nos está diciendo algo al ser alegre, al ser activo. Pero es que Pepito, ¿por qué no se queda quieto? Pepito todo el tiempo llama la atención. Resulta que Pepito necesita que lo miremos, que lo observemos, que conversemos con Pepito, que le preguntemos a Pepito qué pasa, porque es una manera de Pepito llamar la atención. También podemos observar, volvemos otra vez a la percepción de ese niño taciturno, de ese niño retraído, de ese niño que se llega y se en un rinconcito, de ese niño que, ¿por qué está triste? ¿Por qué Juanito siempre está triste? ¿Por qué Juanito no quiere participar? Ese niño posiblemente esté dando allí una alerta. Puede estar inclusive siendo abusado sexualmente y no nos damos cuenta. Puede estar también siendo maltratado, ¿no? Porque los niños también en sus casas muchas veces los maltratan y no se quiere decir que es que sea un papá o una mamá maltratador, sino que de pronto es la persona con la cual la mamá o el papá o la familia lo dejan y no se dan cuenta en el riesgo que colocan al niño. Entonces, todo eso se llama observar.
Y esa es la observación que nosotros como docentes debemos de tener todo el tiempo, observar a nuestros niños y niñas, adolescentes, y observarlos desde esa perspectiva, desde esa mirada que no es una mirada superficial, ni es una mirada efímera, sino es una mirada profunda. Es desde el comportamiento, desde sus sentimientos, porque un niño manifiesta sus emociones. Precisamente hablábamos también de las emociones, cuáles eran las emociones, el por qué esas emociones, que habían emociones positivas, que habían negativas. Respecto a las emociones, hablamos muchísimo sobre esa parte de el por qué cuando también nosotros como docente llegábamos al aula de clase, nosotros tenemos que transmitirle a ese niño esa emoción de bienestar, de felicidad. Entonces teníamos que empezar a trabajar con nosotros mismos, teníamos que empezar a trabajar desde esa perspectiva del yo, de ese yo que nos dice, es que yo estoy de mal genio y si Pepito, Julianita, Teresita se me acerca, no los soporto, no los aguanto. Desde esa parte teníamos que iniciar un trabajo y realizamos inclusive una actividad que fue la actividad del semáforo. En el semáforo, recuerden ustedes que en el semáforo era una tareita que teníamos. Es importante que de verdad apliquen la técnica del semáforo. También es importante que apliquen la técnica del vaso, porque es que yo como docente, es que yo como esa persona que soy la responsable de ser una guía, de ser un apoyo, de ser un acompañante de ese niño, niña, adolescente, debo de ser responsable cómo me estoy sintiendo, cómo transmito yo a ese niño esa seguridad, ese amor, y es eso que él va a buscar en la escuela, que es eso, que lo escuchen, que lo apoyen, que lo ayuden. Entonces, para poder estar bien conmigo mismo, para poder estar bien con los demás, tengo que estar bien conmigo mismo, inclusive con mis compañeros, ¿no? Porque la importancia que también tenemos, que nosotros venimos de nuestra casa con el vaso lleno, la importancia de vaciar el vaso, recuerden que era vaciar el vaso. Entonces, la importancia de tener ese vaso vacío, pero llenarlo, irlo llenando poco a poco de paciencia, de tolerancia, de amor, de respeto, de Doctora, una sana convivencia. bueno, siguiendo de pronto una pregunta pues de un televidente, Sí, asumo que querrá preguntar, entendí cómo incorporar a los padres de familia en este proceso. Me imagino cómo ayudarles para que este proceso de la adolescencia sea mejor, ¿no? Eso es está lo que quiere escribiendo un decir. texto, ¿sí? Sí, Bueno, o sea, qué consejos le podemos ajá, dar a un padre de familia para afrontar, ¿no? Este proceso de la adolescencia, que como usted lo ha reiterado en este resumen que está haciendo, pues es un proceso difícil, ¿no? Y los padres pues no tienen debajo del brazo como una varita mágica para saber cómo criar a los niños y menos en este periodo. Entonces, como que usted, que usted nos podría decir, ¿no? Estoy interpretando, creo, la lo que, pregunta, ¿cómo sí. podríamos ayudar? Bueno, entonces, en esa parte es muy importante que nosotros, porque nosotros como papás, porque yo también soy mamá, nosotros como papás y queremos ser el amigo del hijo. ¿Cierto que sí? Queremos saber todos sus secretos. Resulta que en ese momento de la adolescencia, ellos no están esperando que el papá y la mamá sean amigos. Ellos los ven más bien como esa parte negativa, como esa persona que les está diciendo qué es lo que tienen que hacer y cómo lo deben hacer, porque en ese periodo ellos sienten esa necesidad de ser automáticamente, digámoslo así, libres, ¿no? Que ellos piensan que ellos son libres a esa edad y que ya son personas adultas porque ellos están en esa transición, ellos están en esa confusión. ¿Qué soy? ¿Soy niño, niña o soy ya joven o soy un adulto? Pero en realidad ellos tienen es un proceso, ¿cierto? Y en ese proceso es necesario que el papá y la mamá o las personas que son los cuidadores, los cuales el niño está ahí siempre, o los abuelos o los tíos,
realizan un proceso. Es un proceso de observación. Es un proceso de acompañamiento. Es un proceso de no señalamiento, porque iniciamos a señalarlo. Es que usted no hace caso. Es que vaya, arregle su cuarto. Es que vaya, es que venga, es que vaya, es que venga. Resulta que nosotros debemos de realizar un acompañamiento diferente. ¿Cuál es ese acompañamiento? Buscar un sitio que no sea la casa, un sitio fuera de la casa. Pues en este momento es tan difícil por todo lo que estamos viviendo de la pandemia, pero nosotros debemos de realizar estrategias, tenemos que aplicar estrategias para que estos niños, estas niñas se nos acerquen a nosotros. Y entonces, ¿cómo es la manera más correcta de acercarnos a ellos? Dialogando con ellos, realizando una comunicación asertiva, no regañarlo tanto, no juzgarlo tanto, no señalarlo tanto. Ellos en este momento están sufriendo tanto porque ellos están levantando esa caparazoncita que tenían de niños y se están convirtiendo en jóvenes. Y ellos piensan en su singularidad que son ya mayores. Entonces, ese es el acompañamiento que deberíamos de tener como padres y madres, es escucharlos, salir con ellos, bueno, con la niña o con el niño adolescente, conversar afuera con ellos en un espacio donde no sea la misma dinámica, porque el espacio de la casa es la dinámica de señalar, de mandar y de juzgar. Entonces, que no puede decir, que me deja decir que sí, que no. Entonces, en ese espacio no está totalmente, está invadido ya de ese señalar, de ese juzgar. Entonces, es importante realizar una dinámica diferente, de salir con ellos y conversar con ellos. Es lo único que podemos hacer, realizar el acompañamiento con ellos y estar pendientes con ellos y conversar con ellos y hablarles de lo que de pronto una vez también fuimos a hablarle, porque no van a ser, es importante que se den cuenta, papitos y mamitas, que los tiempos no son los mismos. Todos los tiempos son difíciles y todo el tiempo los adolescentes han sido adolescentes. Entonces, siempre se dice que el adolescente es que cuando estuvo adolescente, y entonces en este tiempo, en el anterior y en el posterior, los adolescentes son adolescentes. Es importante tener claro esa parte. También podemos decirle también, pues a ese papito que está como tan preocupado por esa parte, no espere que el niño sea su amigo, porque es que la diferencia de ser mi amigo a ser mi papá es muy diferente. Los límites y las normas los tenemos nosotros los papás. Somos los que colocamos los límites y las normas, ¿cierto? Entonces, ellos no andan buscando límites ni normas, ellos andan buscando una persona del sexo opuesto, porque ellos empiezan a tener esa atracción por ese sexo opuesto. Entonces, ellos están también en esa transición también de su sexualidad. Entonces, ellos andan buscando esa parte también. Es importante que nos acerquemos, que los guiemos, que no, pero mira, por ejemplo, no, papi, te cuento que es que, o mami, te cuento que yo tengo una compañera, pero pues ella me gusta y ella esto. Hay unos que se atreven inclusive a decirle a uno esa parte tan íntima de ellos y está bien, está bien. Esto no quiere decir que él vaya a ser su amigo. Entonces, como su papá y su mamá que son los guías, son los que los van a direccionar. Entonces, es su responsabilidad hacerle ver, pero de una manera muy diferente, sin ser autoritarios, ¿no? Y sin señalar. Hacerle ver, y la chica te gusta también a ti, bueno, pero entonces, pues, empezando como vas a tener, pues, tus primeras relaciones sexuales, protégete, cuídate, es de esta manera, es así como podemos acercarnos a ellos, sin irles a decir, cuidadito, vaya a dejar a esa muchacha embarazada, cuidadito. Entonces, es esa parte de no juzgar ni de no señalar. ¿Listo? Creo que ya en esa partecita creo que le ha quedado como bien claro al televidente. Gracias. Bueno, continuamos entonces. Entonces, estábamos hablando
de eso precisamente, de eso tan maravilloso que se llama crecer. Crecemos y crecemos todo el tiempo y crecemos nosotros todos los días también cuando nos informamos, crecemos cuando escuchamos, crecemos cuando estamos pendientes de esos niñas y niños que aunque no sean ni siquiera familia de nosotros, pero como nosotros somos los responsables, nos estamos pues como comprometiendo en esa parte. Entonces, esa reflexión es hermosa, es mirar, me estoy comprometiendo de verdad con estos niños y niñas. ¿Qué estoy haciendo para acercármeles a ellos, para ser su guía, para ser su apoyo? Entonces, eso es lo que debemos cuestionarnos siempre. Y debemos como realizar estrategias de acercamiento, de comunicación, estrategias en las cuales sientan placer mis niños, mis niñas y mis adolescentes en ingresar al aula de clase, sientan un placer y sientan esas ganas de aprender y de reaprender. Bueno, entonces, hasta aquí terminábamos esa parte, ¿cierto? Lo que fueron los otros 3 talleres, ¿cierto que sí? Entonces, vamos a continuar con la palabra resiliencia. Resulta que esa palabra está muy de moda, ¿cierto? En este momento, pues esa palabra está muy de moda. Dicen resiliencia, que resiliente, que resiliencia. Entonces, nosotros tenemos que, esa palabra la tenemos que interiorizar. ¿Por qué? Porque la resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para afrontar las dificultades, los problemas y las adversidades de la vida, pero también superarlas y salir airosas de ellas y transformarlas, ¿no? Entonces, como una persona que le ha pasado, por ejemplo, tantas cosas negativas, que a lo mejor no son negativas porque uno lo ve de acá afuera y dice que son negativas. Entonces, por ejemplo, perdón, las personas que nacen sin sus extremidades. ¿Qué podemos decir de esas personas? Las personas que no tienen sus sentidos, como el sentido de la vista, no tienen el olfato, no tienen porque no tienen nariz, porque no tienen oídos, porque son sordos. ¿Qué decimos de esas personas? ¿Cómo esas personas son resilientes? ¿Cómo superaron esa adversidad o esa malformación que fue congénita o no congénita? ¿Cómo hicieron para eso? Hay muchas personas que tienen historia sobre eso que les ha pasado en la vida y son muchas historias. Tenemos demasiadas historias en las cuales nos damos cuenta de que esas personas son, y decimos, Dios mío, pero es que son supremamente maravillosas, porque cómo de su adversidad pudieron salir airosos, cómo no fueron personas que se querían morir, que se intentaron, hay unas que sí se intentaron suicidar, otras que sacaron fortaleza y eso las convirtió en personas fuertes, en personas que hoy en día son de admirar, en personas que nos enseñan. ¿Y qué nos enseñan? Que nosotros tenemos todo completico, nosotros no sufrimos ninguna malformación genética, nosotros no tenemos ninguna malformación genética, nosotros estamos completicos. ¿Y cómo aplicamos nosotros esa resiliencia en nuestra vida diaria? ¿Cómo la aplicamos con nuestros hijos, con nuestra familia? ¿Cómo la aplicamos con nuestros amigos? ¿Cómo la aplicamos en nosotros mismos? ¿Cómo hacemos para que esa resiliencia salga a flote? Esa es la importancia de esa palabra tan extraordinaria que se llama resiliencia. ¿Por qué es extraordinaria? Porque es que esa palabra nos invita a nacer. Nosotros nacemos de nuevo cuando superamos un obstáculo, cuando saltamos esa parte tan extraordinaria de nosotros quedarnos como que sin aliento, sin vida, sin aire, sin nada, nada que nos dé una luz y podamos nosotros salir airosos de esa parte. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros estamos capacitados para hacerlo. Lo que pasa es que lo que tenemos que tener es decisión, lo que tenemos que creer en nosotros mismos. ¿Cómo hacemos nosotros mismos
para creernos esa parte. Sencillo, saber que sí podemos, que si una persona que está discapacitada puede hacer tantas cosas, ¿cómo es posible que yo, que tengo todos mis órganos completicos, mis extremidades completas, tengo mi cerebro extraordinariamente brillante, cómo no voy a ser capaz de hacer algo y algo por los demás? Entonces, es importante que esta palabra la apliquemos todo el tiempo en nuestra vida, y sobre todo nosotros que somos esa parte que es tan importante, el acompañamiento de estos niños, niñas y adolescentes, que lo realizamos todo el tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros como docentes, cómo nosotros como acompañantes, como ese apoyo que requiere esos niños y niñas, cómo realizamos una actividad, cómo realizamos ese proceso para que un niño se vuelva resiliente? Porque recuerden que es que la resiliencia se da en casa, ¿no? Se dice que los papás que acompañan a sus hijos, los papás que están con sus hijos en todo ese proceso de crecer, pero que los apoyan, que le forman una autoestima alta, que son niños que el papá le dice tú puedes, que está todo el tiempo el papá allí con ellos, esos niños tienden a ser resilientes. Entonces, si un niño en su casa no encuentra esa parte, nosotros ¿cómo hacemos como docentes que somos, como licenciados que somos? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Qué hacemos para que esos niños que no encuentren ese apoyo en su casa lo encuentren ahí en el aula de clases? ¿Qué debemos hacer por esa parte? Esa es la reflexión, esta es la invitación. Podemos hacer mucho, mucho por ese niño, porque podemos trabajar con la familia, podemos trabajar con el niño en clase, podemos trabajar con nosotros mismos también, porque es importantísimo que nosotros también aprendamos a ser resilientes. Muchas veces nosotros llegamos al aula de clases y añorando un trabajo al cual tuvimos, es que yo allá donde enseñaba, yo enseñé solamente 5 niños y me pagaban extraordinario. Mi labor era muy poco, solamente tenía 5 niños, entonces yo estaba mejor allá, yo estaba, ¿por qué no aprendemos a soltar? Tenemos que aprender a soltar, tenemos que afrontar todo lo que nos pasa. Mire, con lo de la pandemia fue muy difícil, la gente se quedó sin empleo y muchas personas, créanme que muchas personas no fueron resilientes. Muchas personas decayeron, muchas personas lastimosamente creyeron que la vida se había acabado y el temor y el miedo no los dejó impulsar, no los dejó seguir adelante porque ellos tenían demasiado temor. Entonces, es ahí donde la palabra resiliente juega un papel fundamental en nosotros. En todas las adversidades que nosotros pues tengamos una adversidad, por ejemplo, de una enfermedad o de una pandemia, como nos está pasando actualmente. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que nosotros aplicamos para ser resilientes? ¿Qué pasa? ¿Sí la estamos aplicando bien? ¿Sí la estamos llevando bien? Porque sí, bueno, sí, yo salí ya del encierro y yo sí, yo voy a ir al colegio, yo voy a ir al aula de clase, pero ¿cómo voy a ir? ¿Voy a ir derrotada? ¿Voy a ir con miedo? Hágase para allá porque es que me va a pegar el virus, hágase para acá porque es que me contagia, hágase, no quiero, yo estaba mejor y entonces voy a estar recordando el pasado, recordando algo que ya pasó. No, esa herramienta precisamente de eso que ya pasó, lo tomamos y lo transformamos. ¿Y cómo lo transformamos? Lo transformamos en algo extraordinario. ¿Por qué? Porque vamos a ayudar a nuestros niños y niñas, porque voy a ser diferente, porque no puedo quedarme amargada viviendo de lo que ya no puedo vivir. No puedo quedar recordando que tuve un empleo muchísimo mejor, que fue un empleo extraordinario, que me pagaba muy bien, que no me tocaba tantos niños. Entonces, de allí